Gloria a ti, mi Señor. Te exaltamos, Rey de Gloria, por los siglos de los siglos. Un día tú regresarás, Señor, coronado de gloria y de poder. Un día todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y ese día toda rodilla se doblará, Señor, porque tú eres el vencedor, el victorioso, el gran yo soy, el eterno Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, el que es, el que fue y el que vendrá. A ti sea el honor y la gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la libertad que todavía como nación tenemos para adorarte, para exaltarte, para hablar de ti. Gracias porque es un privilegio que muchas naciones ya no los tienen. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia en este día, en este lugar. Quédate con nosotros. Prepara nuestros corazones para que la palabra que hoy has escogido para tu iglesia quede enraizada en nuestros corazones y de fruto en abundancia, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Tú vienes pronto, Señor Jesús, y vienes por una iglesia que esté llena, encendida de tu Espíritu. Derrama tu Espíritu en este lugar como tú lo has prometido sobre toda carne, Señor. Muévete y manifiéstate en medio de nosotros, Santo Espíritu de Dios. No queremos una visitación, queremos tu permanencia en esta casa. Te necesitamos, así como esa lluvia que cayó hoy, esa tormenta, así te necesitamos. Como esa tierra que está sedienta del agua viva, que seas tú esa fuente de vida, esa fuente de agua para cada uno de nosotros. Sacia nuestro ser, Señor. Estamos sedientos de ti. Sácianos. No queremos nada más que a ti, Señor. No nos conformamos con nada más que contigo, mi Señor. Muévete en este lugar. Muévete, Santo Espíritu de Dios. Gracias, mi Dios, gracias. Sabarakashatara. Ishiribakisharabakandaramaysi. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Señor. El Señor nos ha advertido a través de diferentes señales lo que está por ocurrir antes del fin. Y este día yo quiero tocar un tema que lo he llamado la apostasía, una señal de los últimos tiempos. Antes de la venida del Señor van a ocurrir 3 eventos muy importantes. Uno de ellos es que habrán señales en los cielos. Todo lo que ustedes ven, los eclipses, las lunas de sangre, que hace poco hubo una, y pronto, creo que en este mismo mes de septiembre va a haber otra. La lluvia de estrellas y otros fenómenos astronómicos han sido profetizados en la Biblia como una de las señales antes de la venida de Cristo. Y estas cosas ya se están cumpliendo. Una segunda señal que habla el Señor es que el Evangelio se va a predicar por todas partes. Hace unos años atrás, pocos años atrás, pudiéramos decir nosotros, pero ¿cómo se va a llegar a alcanzar naciones que son remotas? Pero hoy en día, hermanos, a través de las redes sociales, el Evangelio
ha corrido más de lo que nosotros nos imaginamos. Se está alcanzando mucha más gente a través de las redes sociales. Y la tercera cosa, la tercera señal antes del fin, es la apostasía. Y hoy vemos, hermanos, en la iglesia qué terribles cosas están ocurriendo. Vemos hombres vestidos de mujer predicando en los púlpitos. Mujeres con ropas provocativas haciendo muchas locuras. Hermanos, mujeres pastoras que se tienen que aumentar varias partes de su cuerpo a través de operaciones, como que no están contentas, ¿verdad?, con lo que Dios les ha dado. Y eso es, para mí es algo vergonzoso. Ropa bien ajustada, enseñando todo su cuerpo, provocando que los ojos de los varones las observen indebidamente. Se están haciendo tantas locuras que uno dice, qué terrible las cosas que uno ve, que van en contra de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Es necesario que esto acontezca, porque es parte de las profecías de los últimos tiempos. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y según el diccionario de la Real Academia Española, significa renuncia que hace una persona de sus creencias doctrinales o el abandono de su fe en Dios. Abandono público de la religión de un pastor o de un sacerdote. Cambiar de opinión, abandonar la doctrina que profesa. En el Antiguo Testamento, apostasía es volver atrás, recaer en un sentido espiritual, darle la espalda a Dios. En el Nuevo Testamento viene de una raíz griega que es igual a la palabra, nada más que en vez de apostasía es apostasia, que significa deserción, rebelión, dando la idea de alejarse, apartarse, abandonar. Es decir, cuando alguien se desvía de su fe o renuncia a ella, es apartarse de su posición. Hay muchos ejemplos de cristianos hoy en día y de siervos de Dios que se han apartado del evangelio o de la pureza de la palabra y empezaron a cuestionar ciertas partes de la palabra y al final se apartaron del camino. No quiero decir nombres porque no es ético, pero he visto tantos casos de pastores que fueron personas del Espíritu que se apartaron totalmente del Señor, llevándose de en medio a sus ovejas, porque sus ovejas empiezan a creer lo que el pastor les predica. Mira lo que dice Hebreos 3:12, voy a ver la Nueva Traducción Viviente. Dice, por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Mire qué cosa más tremenda, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? Nuestro corazón. Pero ¿cómo lo llama la palabra? Un corazón maligno e incrédulo. Esto tiene una connotación negativa e implica deserción, abandonar las creencias y las obligaciones e ideales de un cristiano. En la literatura griega secular se refería a los rebeldes políticos. Y Pablo usó este término en Hechos 21:21 de la Reina Valera, lo voy a leer. Dice, reprendiendo a Pedro, enseñas a todos los judíos que están entre gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Habla de apostatar. Él se refirió a la apostasía como un periodo de la historia escatológica en el que habría engaño moral, doctrinal y espiritual.
Y yo sé que este es un tema que no les llama la atención, que no lo van a aplaudir, que no van a salir de aquí. ¡Wow! ¡Qué bella la palabra que Dios nos dio! Pero espero en el Señor y lo he orado, que salgan redargüidos. Amén. Porque es la vida eterna de cada uno de nosotros la que está en juego. Muchos de la iglesia que se decían cristianos apostataron de la fe. Mas habrá muchos cristianos que no dejarán de perseverar en la verdad. La apostasía ya se manifiesta en muchas de las iglesias de hoy en día, que dejándole la verdad, enseñan doctrinas humanas como verdades divinas, que llevan a muchos al engaño y a la perdición. Jesús vio lo que iba a acontecer en estos tiempos y Él se hizo una pregunta: cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Qué miraría el Señor para plantearse esa pregunta? Evidenciando que antes de su venida, el mundo estaría marcado por la apostasía y por la incredulidad. ¿Cómo inicia la apostasía en una iglesia? Sobre todo, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos cayendo en ella? Hoy día hay tanto peligro, hermanos, que sin saber oímos maestros apóstatas que te pueden desviar de la verdad. El mayor peligro es que hay una relación muy estrecha entre la apostasía y el reino satánico. ¿Puede un inconverso apostatar? ¿Ser un apóstata? Nunca. ¿Pero puede un cristiano ser un apóstata? Sí. El inconverso jamás puede apostatar porque nunca conoció la verdad y va a continuar en el error hasta el momento en que Dios toque su corazón y se le abra a él. En todo tiempo ha existido la apostasía, pero la Biblia nos advierte que esta se va a incrementar en los tiempos finales. Una forma de apostasía es cuando alguien abandona voluntariamente la fe en Cristo, que después de haber conocido la verdad, conscientemente deja la fe en Él. Hebreos 10:26, una traducción viviente. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, ¿puede un cristiano pecar? Sí, puede pecar, fácilmente pecamos, pero dice pecar a propósito, conscientemente. Dice después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Ya no hay ningún sacrificio que cubra los pecados, porque el Señor hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Entonces, la apostasía es un gran peligro. ¿Cuántos pastores, hermanos, y cantantes cristianos se han apartado de la verdad, yendo tras sus propias concupiscencias y tras la codicia del dinero? Muchos cantantes cristianos que iniciaron de una manera tan bella, hermanos, pero el dinero, la codicia del dinero los hizo caer, ¿verdad? Y alejarse de Dios, mezclando costumbres paganas de la nueva era, la meditación, el judaísmo y otras abominaciones como la reencarnación y otras herejías. O cristianos, hermanos, que ante las pruebas y la persecución dejan el camino de la fe y la doctrina verdadera, yendo tras doctrinas de demonios. Lamentablemente se ve mucho de esto hoy en día, pues hay pastores que enseñan que la Biblia ya no es la palabra de Dios. Otros dicen que existen una diosa madre y muchas doctrinas de demonios que circulan por las redes sociales. Deben tener cuidado, hermanos, de lo que ustedes oyen,
Otra forma es el libertinaje que hay en la iglesia actual. Hoy hay pastores que dicen que no tiene nada de malo que un cristiano vaya a un bar a beberse unos tragos con sus amigos. Hoy en las iglesias modernas se ven no las danzas al Señor, sino bailes sensuales, provocativos, estimulando a la sensualidad. Yo no sé cuántos de ustedes miraron algo que a mí me aterrorizó. En una iglesia de Estados Unidos hicieron un congreso de varones, y en ese congreso invitaron a un hombre que hiciera un baile en uno de esos tubos. No sé si ustedes lo vieron. El hombre sin camisa, sin camiseta, desnudo de aquí para arriba, solo con un pantalón pegadito. Entonces había un pastor invitado a predicar, y este pastor se paró y lo reprendió. Entonces le dijeron que por favor se fuera, porque estaba provocando desorden en el programa que ellos tenían en la iglesia. A ese grado se ha llegado, hermanos. Miré un culto donde una hija de un famoso pastor, un culto donde, hermanos, la gente salió a bailar en pareja en el momento de la alabanza, haciendo bailes sensuales entre el varón y la mujer. Estamos viendo ese tipo de cosas. ¿Y qué podemos decir del peligro de la inteligencia artificial, hermanos? El otro día también miré que ya hay un culto completo hecho por inteligencia artificial. Entonces me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde ha quedado el Espíritu Santo? Y el otro día también miré en otro culto, les estoy hablando de Estados Unidos, pero nosotros no estamos exentos, donde el pastor le dijo a la inteligencia artificial que por favor dirigiera el momento de adoración y de oración. Y la IA lo hizo. Jamás nunca los que somos de la vieja guardia nos hubiéramos imaginado las cosas que estamos viendo. El peligro en que la iglesia se encuentra en este momento. En el peligro porque nosotros los viejos quizás ya no estamos en ese peligro. Pero ¿de qué de nuestros jovencitos? ¿Qué de nuestros niños, hermanos? ¿Qué cosas van a ocurrir si el Señor no ha venido cuando estos niños crezcan? La iglesia no está predicando esas cosas. Y muchos ministros han perdido el respeto por el altar. Y da tristeza, hermanos, el libertinaje de la iglesia. Contrario al modelo de la iglesia primitiva, que para ellos el predicar a Cristo, y si les significaba ir a la cárcel o ser martirizados, eso era algo glorioso para ellos. Tenemos un evangelio completamente light. Si no, miren, echen un vistazo. Cristianos de azúcar que se derriten con la lluvia. Si llueve no vamos. Nos quedamos en la casita, ponemos un programa y ahí lo vemos. Fácil. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar la guerra espiritual que se avecina, hermanos? Porque el enemigo nos está jugando. Él ataca cuando llueve, cuando no llueve, en la mañana, en la noche, en la madrugada, a toda hora. Y la iglesia está dormida por cualquier cosa. Hermanos, cristianos que dejan de venir a la iglesia por ir a una actividad del mundo. Triste.
Digo yo, ¿qué siente el Señor? ¿Qué siente el Señor Jesús cuando Él dio su vida por nosotros? El precio que Él pagó no es cualquier cosa. Vamos una vez, un sábado sí, un sábado no. A veces un sábado al mes, ya mi conciencia está tranquila. Está tan endurecido el corazón de los cristianos, hermanos, que a los que consideramos con responsabilidad la palabra, nos califican de religiosos porque no pensamos como ellos. Una vez me llamaron mosaica, que yo ni entendía la palabra. Me dijeron, pastor, es que usted es muy mosaica. Yo dije, ¿qué será eso? Pues porque esta persona estaba en pecado y le reprendí. Después me entendí lo que era mosaico, legalista, apegada a la ley de Moisés. Entonces le dije yo al Señor, Señor, sigo siendo mosaica. Amén. Porque mi obligación y mi responsabilidad es sacarlos a ustedes del infierno. Amén. No tomemos con ligereza la palabra de Dios. La apostasía inicia con falsas enseñanzas y herejías que enseñan maestros influenciados por demonios, que a su vez están respaldados por espíritus engañadores que seducen a la gente para caer en el error, enseñándoles herejías. ¿Quién los seduce? Espíritus de demonios. Amén. Segunda de Corintios 11, 3 al 4, Nueva Traducción Viviente. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Miren qué tremendo esto. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Hermanos, filtren todo lo que ustedes oyen y contrástenlo con la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el discernimiento de espíritu, porque todas las cosas que entran por tus oídos y tus ojos, no todas son verdad. En estos tiempos finales vemos el cumplimiento de muchas profecías, pero de las más alarmantes es la apostasía. Y por eso debemos estar alertas en reconocer la forma en que se infiltra el engaño en la iglesia y en nuestros corazones. La Biblia nos da algunas características de lo que es la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, lenguaje actual. Dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Judas 1:18 dice, ellos les enseñaron, hablando de los apóstoles, que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso, buscará maestros que le digan lo que quiere oír, no lo que tiene que oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Estos son pasajes bíblicos, hermanos, que nos alertan
del peligro de este tiempo. Segunda de Tesalonicenses, Nueva Traducción Viviente, verso 1 al 3. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Lo estamos viviendo, hermanos. Hay una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. En 2 de Timoteo 3, 1 al 5, no lo vamos a leer porque quiero concluir este tema. Pablo deja muy claro el tema que estamos tratando y él concluye diciendo que evitemos a ese tipo de gente. Leamos el verso 5, 3, 5 de 2 de Timoteo. Actuarán como religiosos, miren, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué dice? Aléjate de esa clase de individuos. Amén. Que nadie les perturbe de la verdad, hermanos. Jeremías 8:5, lenguaje actual. Vamos a ver cómo Jeremías trató también la apostasía referente a Judá, quien se alejó de Dios por su infidelidad y rechazó sus asuntos al irse tras dioses falsos. Dice, este pueblo, hablando de Judá, me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme, prefiere a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Ezequiel también abordó el tema de la iglesia apóstata, mostrando el dolor que siente Dios porque su pueblo dejó sus principios y dejó atrás sus gloriosos comienzos. Dice Ezequiel en la Nueva Traducción Viviente, Ezequiel 16, 14 al 17, tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Y lo vemos hoy día, hermanos, iglesias llenas de gente que se han hecho famosas, pero que ya Dios no está ahí, que Jesús está afuera esperando que lo inviten, pero llenos de programas. Dice, te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero miren el problema. Pensaste que eras dueña de tu fama y belleza. Entonces te entregaste como prostituta, mire qué triste, a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. Qué increíble, dice el Señor, cómo pudo ocurrir semejante cosa. Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y le rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. La corrupción de Israel fue tal que se convirtió en una ramera peor que Sodoma. El pueblo que Dios había liberado de la esclavitud, que había bendecido, se volvió contra él, rechazando la verdad que un día proclamaron. Y en respuesta, él mandó un doble mensaje profético al pueblo de Israel, como también a la iglesia de hoy en día. Hoy, muchas iglesias se han prostituido porque olvidaron de dónde nos sacó el Señor y qué fue lo que Él hizo por nosotros. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento pagó un precio muy alto al entregar sus vidas por causa de Jesús. Y Él derramó sus dones y sus bendiciones
sobre esa iglesia del primer siglo, dándoles crecimiento espiritual y dándoles influencia en todo lugar donde ellos dejaban huella entre los gentiles de su época. Pero el precio que pagaron fue muy fuerte. Hoy, hermanos, yo ponía el otro día un caso de una esposa que le cortaron la cabeza a su esposo por ser cristiano, porque eran musulmanes y se convirtieron al evangelio. Yo lloraba escuchando, hermanos, ese testimonio de esa mujer, con una entereza que esa mujer decía: Él está feliz y yo voy a ir a su encuentro. Yo le decía: Señor, ¿y nosotros qué sufrimos? No sufrimos nada, absolutamente nada. Hermano, nos duele una uña. Ay, no, ya no puedo ir a la iglesia porque me duele la uña. Si ustedes supieran todo lo que a mí me duele. Hermano, este es el mejor ejemplo. Este día de hoy es el mejor ejemplo. Yo le dije a mi esposo: te acordarás de mí, até las cosas, que la iglesia va a estar vacía porque está lloviendo. De esa iglesia primitiva, de sus raíces, hermanos, surgieron poderosas ramas, las que se llaman denominaciones. De ahí surgieron los bautistas, los metodistas, los episcopales, los presbiterianos, los pentecostales, los carismáticos, etc. Muchos de sus fundadores dieron sus vidas por causa de Cristo y de la palabra de Dios. Un ejemplo de ello, John Wesley, fue el fundador de la iglesia metodista en Inglaterra. Él clamó incansablemente por la vida espiritual, no solo de Inglaterra, sino de Escocia, de Irlanda y de Gales, lo que dio lugar a uno de los avivamientos más poderosos e impactantes de la historia. Un avivamiento que afectó a todas las esferas, desde las cárceles hasta lo más alto del gobierno. En el siglo XX también dio inicio un gran avivamiento, el Pentecostés. Surgió de una humilde iglesia de la calle Azusa y empezó con unas viejitas. Gloria a Dios por los viejitos. Amén. Gloria a Dios. Aplaudan a los viejitos. Porque nuestro espíritu no está muerto. Nuestro cuerpo pues ya casi muerto, pero nuestro espíritu está más vivificado. Era un pequeño grupo de cristianos que estaban comprometidos con el ayuno y la oración. Y ese pequeño grupito encendió un fuego que produjo un avivamiento, hermanos, provocando que el Espíritu Santo se manifestara de una manera sobrenatural. De tal manera que los pecadores caían de rodillas arrepentidos de sus pecados sin que nadie les dijera nada. Y personas de todas partes del mundo viajaban para ser partícipes de aquel mover del Espíritu de Dios. De ahí surgieron las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la cuadrangular, entre otras. Lastimosamente, con el tiempo, el pueblo de Dios fue perdiendo su pureza y se prostituyó con dioses extraños, dando lugar a la apostasía. Muchas iglesias de Estados Unidos, hermanos, han caído en la apostasía y han perdido su influencia en la sociedad. Lo mismo ocurrió en Inglaterra. Es lamentable lo que se ve en Inglaterra, hermanos, porque de ahí surgió el evangelio para Estados Unidos y Estados Unidos para nosotros. Hoy son más musulmanes que cristianos. Muchas de esas iglesias llenas del Espíritu Santo, que en otros siglos fueron predominantes, hoy han cerrado sus puertas de forma definitiva. Y muchas de ellas hoy son discotecas. Y peor aún, lugares dedicados al ocultismo o a mezquitas. ¿Saben ustedes que las universidades de Harvard y Yale, estas dos instituciones,
dedicadas a la educación fueron cimentadas en la Biblia y en los principios cristianos, respaldadas por predicadores y maestros llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Esos pastores que ya murieron quizás, conocedores de la palabra, ese mover no prevaleció. Hoy en día se han convertido en centros donde prevalece el ateísmo, rechazando la divinidad de Cristo y la realidad del infierno. Apóstatas alejados de sus raíces bíblicas. Igual ocurre con otras universidades como el Columbia y otras que se fundaron en base a principios cristianos, pero que sucumbieron ante la apostasía. Incluso en colegios y universidades cristianas se ha infiltrado, hermanos, ya la levadura, no solo del ateísmo, sino de esta gente musulmanes, hermanos. Es increíble. Estamos viendo el caso de Charlie Kirk, que fue asesinado por un muchacho joven. ¿Cuántos han leído o escuchado acerca de él? ¿Por qué, hermanos? Este jovencito, bueno, no era cristiano, pero era temeroso de Dios. Él era de una familia mormona, pero que le enseñaron el amor por los demás. Su propio padre lo entregó. Qué digno de alabanza este hombre. Le iban a dar una recompensa de $1,5 millones. Él dijo, no, yo no quiero ese dinero de sangre. Déselo a la familia de él, de este varón. ¿Por qué? ¿Qué dijo este padre? Mi hijo no era eso. Pero en cuanto entró a la universidad, entró la levadura, hermanos, de los musulmanes. ¿Saben que en este país hay 22 mezquitas y que están entrenando a jóvenes de nuestro país? Jóvenes, por favor tengan cuidado. No se aparten de la verdad. Hubiera querido que hubieran más jóvenes hoy, pero que estos 2 que están aquí, estos 3, escuchen la verdad. Cuídense, 4, 5, cuídense de lo que oyen. No le presten su corazón al engaño, porque es tan fácil apartarse de la verdad. Universidades que están siendo adoctrinadas por los estudiantes con ideas contrarias a la verdad del Evangelio. Estamos en el tiempo del fin. Cristo viene pronto. La apostasía está ya entre nosotros, hermanos. Los predicadores predican más de dinero y del éxito que del arrepentimiento. Predican un evangelio sin cruz, doctrina sin santidad, iglesia sin convicción. Muchos predican para agradar al hombre, para que no se les vayan los diezmos, no para confrontar el pecado. La unción se usa para lograr fama. Ya parecen psicólogos que pastores. Saben, yo estudié en Puerto Rico psicología pastoral. Así eran los manuales que yo tenía. Y un día, hermanos, ustedes recordarán que yo era la directora del centro de consejería en Cristo Centro, y un día yo tengo un sueño. En el sueño íbamos muchos pastores detrás de un trofeo que se nos iba a dar. Y yo iba en el maratón de los pastores, estaba bien jovencita en ese tiempo. La cosa es que solo quedamos 2 al final, uno que fue mi pastor y yo. Cuando llegamos a un cierto lugar, él logró alcanzar unos manuales. Y yo llegué a un lugar donde lo que había era como una ventanita. Y yo me metí en aquella ventanita y me arrastré. Y el Señor ahí estaba y me dijo, quema esos manuales, porque yo te voy a dar mi consejo para aquellos que tú aconsejes. Cuando yo desperté, hermanos,
quemé todos los manuales. Todos los manuales. Porque el Señor no quiere mezclas. El Señor quiere que sea su espíritu. Cuando uno ministra a una persona, yo no voy a ponerme a aplicar el ego, el superego y todo ese rollo, hermanos. Yo tengo que tocar el corazón de aquella persona a través del corazón de Dios. Y Él me habla y Él me revela qué es lo que hay en esa persona. Amén. No podemos ser psicólogos, somos pastores. La palabra la usan para sus beneficios personales. Y se da más importancia hoy en día a los influencers que a los intercesores. Al don que al fruto. Más al hombre que a Cristo. Pero en medio de la apostasía, Dios ha levantado un remanente fiel. Que no le teme a las pruebas ni a la persecución y que tampoco irá tras la corriente del mundo, ni se dejará influenciar por doctrinas ajenas a la verdad, que no negocian la verdad. Amén. Y si tú eres uno de ellos, quiero que te levantes. Si tú eres un remanente fiel, levántate y comprométete este día con el Señor. Y dile al Señor, yo me comprometo con la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted le ha fallado al Señor, no importa. Yo le fallo cada ratito. Amén. Pero yo tengo un abogado para con el Padre. Porque yo tengo un corazón, amén. Tengo un corazón para Cristo. Sé lo que Él ha hecho por mí. Sé mi imperfección y sé su perfección. Sé lo que Él es capaz de hacer y lo que yo no soy capaz de hacer. Pero que este día quede en su corazón esta palabra. Sé que no es de aplausos. Sé que no es de brincar. Pero sé que lo puede sacar a usted del infierno. Y cuide sus ojitos, cuide sus oídos, porque hoy en día el engaño está generalizado. Pastores que uno nunca se hubiera imaginado que pueden predicar doctrinas de demonios, lo están haciendo. Se desviaron totalmente del camino. Por el amor al dinero, hermanos. Predican más de aviones, de carros, de casas. Pero Jesús lo que quiere son corazones rendidos a Él. Y hoy vamos a decirle, gracias Padre, por esta palabra que ha penetrado en mi corazón. Y reconozco que día a día te fallo. Que muchas veces mis ojos ven lo que no deben ver. Dígalo como fuerte, que el diablo lo oiga. Y mis oídos escuchan cosas que no deben escuchar. Pero hoy he escuchado la palabra y te pido perdón por aquellas cosas que muchas veces me han desviado de la verdad. Si Satanás fue capaz de desviar a Eva en un ambiente de pureza y de verdad, ¿cuánto más peligro corro yo, Señor? Te pido que me ayudes a discernir los tiempos que estamos viviendo. Señor, te rindo mi vida y te pido que me ayudes a ser fiel hasta el final. Señor, quiero estar firme porque sé que en cualquier momento
pudiera caer. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser fuerte ante las tentaciones de la vida, ante la codicia de mis ojos, ante la codicia del dinero, ante la codicia de la fama. Ayúdame, Señor, a ver en ti el ejemplo perfecto. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Padre, aquí está este pueblo que, como tú has dicho, tú no vienes por multitudes, vienes por un remanente. Aquí está este pequeño remanente, Señor, que te lo pongo bajo tu protección divina en esta semana. No sabemos qué cosas van a acontecer en sus vidas, en sus trabajos, en sus centros de educación, en sus hogares. Te pido, mi Dios, que los guardes en todos sus caminos y que suplas cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no conozco sus problemas, Padre, pero tú, que eres un Padre bueno, sabes cada necesidad de tus hijos. Gracias por lo que tú has hecho hasta aquí en nuestras vidas, pero sabemos que tú no nos vas a desamparar, que tú tienes grandes cosas para tus hijos y que esta semana vamos a ver la victoria en cosas que te hemos estado pidiendo y que todavía no han sido resueltas. Te pido, mi Dios, por los ancianos, que nos des fuerza, vigor, fortaleza, por los jóvenes, para que los hagas fuertes ante la tentación de la vida, porque sabemos que ellos son los que están más expuestos a la maldad del enemigo. Por los niños, porque son frágiles, porque son sencillos, porque no entienden el peligro. Guárdalos, Padre. Gracias por este día que hemos podido llegar a tu casa y aquí estás tú, porque estamos más de 2 o 3. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu presencia en el nombre precioso de Jesús. Amén.